En particular, quiero agradecer al consejero presidente, al doctor Lorenzo Córdoba, su confianza, y a Claudia, su acompañamiento en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Gracias. Está a su consideración el punto. Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, lunes 13 de marzo del año 2023. Así recibieron a Edmundo Jacobo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgara una suspensión definitiva para no aplicar el artículo 17 transitorio del Plan B aprobado. Vea nada más, así fue recibido por Lorenzo Córdoba, por los consejeros y por el PRIAN el día de hoy en el Consejo General del INE. Muchas gracias. Ahí lo tienen, y así fue el saludo con Lorenzo Córdoba, que estaba visiblemente contento. Vean nada más, funcionaron todas estas lágrimas derramadas por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama, estos consejeros del INE y también de la senadora Patricia Mercado, como lo recordamos en pasados días. Entre aplausos y este cálido abrazo fue reintegrado Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Una foto por acá, por favor. Aquí al centro. Enrique, tantito, dame chance de que... De frente, por favor. Los dos nada más de frente, gracias. Ahora sí, vámonos. Gracias. Gracias, muchachos, todos a la parte de atrás. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ministra Norma Piña y también el INE, el Consejo General, encabezado a unos días de que ya deje el cargo, pero bueno, sigue gozando de todos estos privilegios, sigue la burocracia dorada en el Instituto Nacional Electoral. La jueza le otorgó suspensión definitiva y regresa Edmundo Jacobo burlándose de los ciudadanos, siendo capturado aún el INE de mano de todos estos consejeros, de toda esta burocracia dorada. Así lo recibió Lorenzo Córdoba. Esto fue lo que sucedió, lo que aconteció el día de hoy en el Consejo General del INE. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, señoras y señores consejeros y representantes. Damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al señor secretario del Consejo, bienvenido, verifique si hay quórum para sesionar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Tratándose de una sesión que combina la presencia en esta herradura con quienes están conectados virtualmente, procederé a pasar lista a estos últimos. Consejera Norma de la Cruz. Presente, buenas tardes. Consejera Adriana Favela. Presente, buenas tardes. Consejero José Roberto Ruiz. Presente. Diputado Humberto Aguilar. Presente, señor secretario, bienvenido. Diputado Rubén Moreira. Senador Juan Manuel Fósil. Diputado Pedro Vázquez. Buenas tardes, presente. Diputada Karen Castrejón. Diputada Ivonne Ortega.
Presente y bienvenido, secretario. Qué gusto saludarle. Muchas gracias. Licenciado Silvano Garay. Tenemos, presidente, conectados virtualmente 6 integrantes de este órgano colegiado, 16 en la sala, una asistencia inicial de 22 consejeras, consejeros y representantes, por lo que hay quórum para la realización de la sesión convocada para el día de hoy. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con la sesión. El siguiente asunto, presidente, se refiere al orden del día. Gracias, secretario. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. Al no haber intervenciones, le voy a pedir al señor secretario del Consejo consulte si se aprueba el orden del día. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Agradeceré a quienes están conectados virtualmente, si son tan amables de manifestar su opinión sobre el orden del día. Quienes estén a favor. Muchas gracias. En la sala, quienes estén a favor. Muchas gracias, presidente. El orden del día es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. De cuenta el punto único del orden del día. El punto único del orden del día es relativo al informe que rinde el consejero presidente sobre la continuación en el cargo del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina con motivo de las resoluciones judiciales dictadas en días pasados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras, señores integrantes del Consejo, permítame hacer uso de la palabra. Agradezco antes que nada a todas y todos su atención y asistencia a esta sesión extraordinaria urgente del Consejo General del INE, que considero de la mayor relevancia para nuestra institución. Esta mañana, la Dirección Jurídica del Instituto fue notificada y recibió original de la resolución emitida por la jueza 12º de distrito en materia administrativa radicada en la Ciudad de México, por medio de la cual, con fecha 10 de marzo, le otorga suspensión definitiva al licenciado Edmundo Jacobo Molina, nuestro secretario ejecutivo. Suspensión que se deriva del juicio de amparo indirecto que dicho funcionario presentó en contra del artículo 17º transitorio del decreto de reformas a diversas leyes en materia electoral que fue publicado el 2 de marzo pasado y con el cual se decretaba con su simple publicación, incluso antes de que entrara en vigor dicho decreto de reformas, el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, el licenciado Edmundo Jacobo Molina. Por la importancia de esta decisión, considero relevante compartirles aquí los efectos que la juzgadora establece con su resolución. Estos son, cito, que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión y publicación de la norma impugnada, es decir, para que la parte quejosa continúe en el cargo que ostentaba como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarla o destituirla de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada. Fin de la cita. En su resolución, la juzgadora también advierte que, cito de nueva cuenta, para el caso de que la persona quejosa haya sido cesada de sus funciones, la medida cautelar tendrá una tutela anticipada. Esto es, su efecto será que se le restituya de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo, así como para que siga ejerciendo sus funciones como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con las obligaciones que ello conlleva. Fin de la cita. Además, me parece pertinente mencionar algunos de los argumentos en los que se sustenta esa suspensión definitiva y que forman parte de la propia resolución de la juzgadora. En su acuerdo se advierte lo siguiente, cito de nueva cuenta, de un análisis provisional y superficial de la norma reclamada pueden apreciarse a primera vista razones que apuntan a su inconstitucionalidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes privativas están prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fin de esta nueva cita. Asimismo, la juzgadora afirma en su acuerdo lo siguiente, cito de nuevo,
estima procedente conceder la suspensión definitiva a la persona quejosa, toda vez que con el otorgamiento de la suspensión no se violan disposiciones de orden público ni se roga perjuicio al interés social. La sociedad se verá beneficiada con la continuación del encargo de una persona que ha demostrado desempeñarlo con las exigencias propias del mismo. Con motivo de esta decisión, me permito informarle a este Consejo General que esta mañana le giré oficio al licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, informándole que en acatamiento a la sentencia ya referida, a la resolución ya referida, se presentará a este instituto para retomar sus funciones constitucionales y legales indebidamente interrumpidas por el legislador en una norma privativa, concreta y especial. Al mismo tiempo, giré la comunicación respectiva al maestro Roberto Heischer Cardiel Reyes, quien, como ustedes saben, fue designado por este Consejo General como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE con motivo del cese indebido de Edmundo Jacobo Molina, para que retomara sus funciones como director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y para que la maestra Verónica Isabel Sosa Martínez también se restableciera en sus funciones como directora de Capacitación Electoral, luego de haberla designado como encargada de despacho de la DCEYEC ante el nombramiento ya referido del maestro Cardiel Reyes. A ambos, a Roberto Heischer Cardiel y a Verónica Isabel Sosa, mi agradecimiento profundo por el desempeño puntual de las encargadurías respectivas durante el periodo que las ocuparon. El profesionalismo del servicio profesional electoral, una vez más, en estos días, ha quedado evidenciado. Con la resolución del Poder Judicial de la Federación a la que he hecho referencia y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho. Pero este suceso, aunque por sí mismo es fundamental, es mucho más que un solo acto jurídico para la restitución de los derechos de una persona a quienes se le fueron violentados por un poder del Estado mexicano de manera inconstitucional. Este suceso constituye también y con toda claridad a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE. Este Consejo General, por mandato constitucional, el artículo 41 así lo establece, es quien designa a su secretario ejecutivo con 8 votos de sus consejeras y consejeros a propuesta del consejero presidente. Y ningún poder del Estado puede removerlo, y mucho menos el legislativo, si no es mediante un juicio político. Esta decisión es también evidencia de los resultados de la estrategia jurídico-institucional que el INE decidió instrumentar para defender, con todos los recursos legales a su alcance, los derechos del personal que forma parte de este instituto. En el INE seguiremos tomando las decisiones y acciones necesarias, siempre en el marco de la Constitución, para proteger los derechos de toda la ciudadanía y, por supuesto, para proteger los derechos de quienes integran el servicio profesional electoral y la rama administrativa, integrantes, todos ellos, de una estructura profesional especializada por mandato constitucional, pero sobre todo entregada y dedicada en cuerpo y alma a la causa de las elecciones y de la democracia mexicana. Los cambios legales, antidemocráticos e inconstitucionales del así llamado Plan B han sufrido su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán. El INE continuará con su estrategia jurídico-institucional para procurar que se restaure el orden democrático y constitucional en nuestro país. Lo hacemos así con la firme convicción de que defenderemos la institucionalidad democrática que muchas generaciones de mexicanas y mexicanos han construido a lo largo de décadas, y con la convicción de que solo podremos enfrentar los grandes retos que como país tenemos si prevalece el Estado democrático del derecho. Esa es nuestra convicción y con ella seguiremos defendiendo al INE, que es de toda la ciudadanía.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Como bien es conocido, el jueves 2 de este mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, cuyo artículo 17 transitorio cesaba inmediatamente en el cargo a quien ahora se dirige a ustedes. En atención a las instrucciones recibidas con antelación por este Consejo General, el director jurídico promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de solicitar la inaplicación del mencionado artículo 17 transitorio por ser contrario a diversas disposiciones y principios de rango constitucional. Del mismo modo, en lo personal, el mismo día de la publicación promoví un juicio de amparo y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con los resultados a los que ya ha hecho referencia el señor consejero presidente. La suspensión definitiva que ha sido decretada prolongará sus efectos hasta el dictado de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, por lo que evidentemente es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en nuestro país. Estamos ciertos que en ese mismo sentido abonará el pronunciamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral en los juicios que se encuentran pendientes de ser resueltos, lo cual esperamos pueda ocurrir en los siguientes días a fin de brindar certeza y seguridad jurídicas en relación con la disposición transitoria que fue objeto de impugnación. Y es que, en efecto, hay un punto que me parece no es ocioso resaltar. Los litigios relacionados con el artículo 17 transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con la persona que ahora se dirige a ustedes y su permanencia o no en un cargo público dentro de la función estatal de organizar las elecciones. Tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho, en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento, en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos. Recordemos que la Constitución es el pacto político que nos hemos dado y en esa medida es el instrumento fundamental para que estemos en condiciones de resolver nuestras diferencias de una manera civilizada, racional. A ese pacto fundamental nos debemos como ciudadanas y ciudadanos y con mayor razón como autoridades. Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales o lo que es peor, simular su vigencia, pero sin que con nuestras acciones se ajusten a ellas, solamente erosiona progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa. En este contexto, debe valorarse la importancia y oportunidad de la decisión de este Consejo General, por la que se instruyó defender a través de todos los instrumentos legales correspondientes, tanto el marco competencial del Instituto Nacional Electoral como los derechos humanos de quienes lo integramos, porque finalmente con la misma se refrenda que en México es un país de instituciones, en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso. Los medios constitucionales de defensa que seguramente harán o han hecho valer nuestras compañeras y compañeros integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral reforzarán esa apuesta por la defensa del Estado de Derecho. A ellas y a ellos solo les recomendaría tener paciencia, porque como en mi caso lo demuestra, los contratiempos iniciales seguramente serán corregidos conforme a las reglas y procedimientos dispuestos para ello, especialmente si las buenas razones
y los mejores argumentos acompañan las pretensiones judiciales hechas valer. En lo que viene, conviene centrar nuestra atención en aquellos otros juicios y recursos que se han interpuesto. Es el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos competenciales, definan si la reforma electoral conocida como Plan B se apega o no al marco constitucional. De lo que ambas instancias definan dependerá la forma en que se organicen las elecciones en los años venideros, con las consecuencias que conlleva. Habrá que estar igualmente atentas y atentos como sociedad del procedimiento de designación de quienes habrán de renovar este Consejo General del Instituto Nacional Electoral a partir del próximo 4 de abril. El escrutinio público debe servir para contrarrestar, valorar o reprochar la actuación de los órganos y personas que en dicho procedimiento intervienen, pues en una democracia la apertura, claridad y transparencia en la toma de las decisiones públicas relevantes constituye una base fundamental para el control social que la ciudadanía debe realizar. Que el procedimiento de designación llegue a buen puerto dependerá, por un lado, del perfil de quienes sean designados o designadas y, por otro, del acuerdo político que sirva de base para el nombramiento. Solo quienes carecen de lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos. Por último, a quienes tienen la gran responsabilidad de continuar encabezando en esta herradura de la democracia los trabajos de dirección del Instituto Nacional Electoral, quisiera decirles, son herederos y herederas de las luchas y esfuerzos de varias generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con un México abierto y plural, en el que la tolerancia y ánimo de entender y comprender al prójimo son las directrices fundamentales para el diálogo democrático. Estoy cierto que continuarán abonando en ese camino, por lo que a mí respecta, cuenten con ello. No puedo cerrar esta intervención sin agradecer las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que he recibido en estos días. Animan y comprometen a continuar trabajando por la democracia y la defensa del Estado de Derecho. 12 días despedido Edmundo Jacobo, pero ahora el Consejo General del INE así lo recibió el día de hoy, lunes 13 de marzo del año 2023. Funcionaron las lágrimas de todos estos peronistas y de toda esta campaña en contra de pues el propio Morena, el gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE festeja al primer revés legal esta protección judicial que le ha dado a Edmundo Jacobo, al secretario ejecutivo del Consejo General del INE, un revés para el plan B de la reforma electoral, y así lo festeja Lorenzo Córdoba y todos estos demás consejeros y prianistas. Pero bueno, regresó Porfirito. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente inicio de semana.